Bienvenidos una vez más, queridos emprendedores y empresarios. Hoy les tengo las últimas noticias sobre el Kit Digital, un programa del Gobierno de España para la digitalización de autónomos y pymes. Esta vez les traigo un video titulado Ampliación Kit Digital, ¿cómo solicitarlo? Recuerden ver el video completo para conocer todos los detalles sobre cómo solicitar estas ayudas. No se lo pierdan. Novedades del Kit Digital. Amigos, tenemos muy buenas noticias en el día de hoy. El ministerio encargado del programa de Kit Digital ha anunciado algunas modificaciones importantes que beneficiarán a muchos de ustedes. Y es que se han ampliado las cuantías de las ayudas para el segmento de las microempresas y autónomos. Así que, si ustedes se encuentran en este grupo, presten mucha atención a lo que les voy a explicar. Como ya saben, el Kit Digital es una iniciativa gubernamental que busca impulsar la digitalización de las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia en toda España. Estamos hablando de un plan de apoyo económico para facilitar la transición al mundo digital. Y justamente, para aquellas microempresas y autónomos más pequeños, se han aumentado las cuantías de las ayudas económicas que se les otorga a través de este programa. ¿Cómo solicitar la ayuda del Kit Digital? Ahora bien, para poder acceder a estos beneficios, los emprendedores y negocios pequeños tendrán que solicitar las ayudas del Kit Digital. Y el proceso es muy sencillo. Primero, hay que presentar la solicitud a través de la sede electrónica red.es, es decir, virtual y de forma online. En ese momento se les solicitará toda la documentación correspondiente para comprobar que cumplen con los requisitos. Una vez que aprueben esa verificación, se les otorgará el bono para poder contratar los servicios de digitalización. En este caso, estaremos hablando de un monto de hasta 3.000 euros para aquellos autónomos y microempresas más pequeñas. Si te gustan videos informativos como este, suscríbete al canal. Sigamos. ¿Para qué servicios exactamente? Deberán escoger entre un catálogo de soluciones digitales como creación de sitios web y presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, servicios profesionales de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad. Solicitar el bono. Para solicitar el bono del Kit Digital, tienen que seguir unos pasos muy sencillos. Lo primero es presentar la solicitud a través de la sede electrónica. Una vez que se la concedan, podrán escoger entre los distintos servicios digitales disponibles y contratar con algún agente digitalizador autorizado por el programa. Por último, tendrán que justificar que han utilizado ese bono para los fines que estaba destinado, es decir, para digitalizar su negocio o actividad profesional. Pasos para solicitar el Kit Digital. Por cierto, en cuanto a los plazos, tienen que estar muy pendientes porque son limitados. Actualmente, todos los beneficiarios potenciales, ya sean autónomos, micro, pequeñas o medianas empresas, pueden presentar su solicitud de ayudas del Kit Digital hasta el 31 de diciembre de 2024 a las 11 horas. Sin embargo, les recomiendo no dejar pasar mucho tiempo y realizarlo cuanto antes. Recuerden que los fondos son limitados y se irán agotando a medida que más empresas y autónomos accedan al programa. Por otra parte, una vez que obtengan la concesión de las ayudas, el periodo para ejecutarlas y justificarlas ante la administración será de 12 meses para todas las soluciones de digitalización contratadas. Duración de los servicios. Hablando de las soluciones subvencionadas, cada una de ellas tiene un tiempo de prestación de servicios mínimo establecido en las bases. Por ejemplo, para sitios web y comercio electrónico, 12 meses. Gestión de redes sociales, 12 meses. Herramientas de oficina virtual, 12 meses. Ciberseguridad, 12 meses. Y así sucesivamente, con un periodo mínimo de un año para todas las categorías. Esto garantizará que los beneficiarios pueden disfrutar de las soluciones tecnológicas por un tiempo prudencial. Incluso tendrán la posibilidad de sustituir alguna solución por otra similar, siempre que represente una mejora funcional. Por ejemplo, migrar a un sistema de gestión empresarial básico a uno más avanzado y completo. Medianas empresas incluidas. Por otra parte, otra novedad muy importante que ha traído la reciente modificación de las bases del Kit Digital es la inclusión de las medianas empresas, entre 50 y 200 trabajadores como nuevas beneficiarias. De esta forma, se han creado dos nuevos segmentos de ayudas para ese tipo de segmento de mayor dimensión,
Segmento 4. Empresas de 50 a 99 empleados, con una ayuda de 25.000 euros. Segmento 5. Empresas de 100 a 249 empleados, con 29.000 euros de bono digital. Esto sin duda representa una excelente oportunidad para que empresas de mayor tamaño también puedan acceder a fondos e iniciar o profundizar su proceso de transformación digital. La convocatoria y formularios para que las medianas empresas soliciten estas ayudas está prevista que se abra en el último trimestre de 2024. Así que vayan preparándose. Actualización de agentes. Finalmente quiero hacer un último anuncio relacionado con los agentes digitalizadores, que son esas empresas especializadas que ofrecen e implementan las soluciones tecnológicas del KIT digital. Con la actualización de las bases reguladoras del programa, los agentes tendrán que actualizar su oferta de servicios y soluciones disponibles en el catálogo oficial. De igual forma, aquellas compañías o profesionales que aún no se hayan adherido como agentes digitalizadores autorizados, tendrán la oportunidad de inscribirse durante toda la vigencia del programa. Esto garantizará que el catálogo esté siempre completo y los beneficiarios del KIT digital pueden acceder a las más amplia variedad de soluciones de vanguardia en el mercado. Bueno amigos, eso han sido todos los detalles y novedades más relevantes en cuanto al KIT digital y las recientes modificaciones anunciadas por las autoridades. Recapitulación final. Permítanme hacer un pequeño resumen de lo más importante. Se han aumentado las ayudas para autónomos y microempresas hasta 3.000 euros. Se ha creado una nueva solución de puesto de trabajo seguro subvencionable. Los beneficiarios anteriores podrán solicitar 1.000 euros adicionales. Se han incluido nuevos segmentos de ayudas para medianas empresas. El plazo para solicitar se extiende hasta finales de 2024. Los agentes digitalizadores actualizarán su oferta de servicios. Conclusión. Como pueden ver, el programa KIT Digital se ha fortalecido aún más con estas últimas modificaciones para impulsar la digitalización del tejido empresarial y emprendedor en toda España. Estamos hablando de una iniciativa financiada por fondos europeos que pone a disposición miles de millones de euros en ayudas directas para que autónomos, micropymes, pequeñas y medianas empresas adopten las más modernas soluciones tecnológicas. Por eso, si tienen un negocio propio o son trabajadores autónomos, esta es una oportunidad prácticamente única que no pueden dejar pasar. Les insto a que soliciten su bono digital cuanto antes y aprovechen para llevar su actividad económica al siguiente nivel tecnológico y digital. Recuerden que los plazos son limitados, así que entre más pronto realicen el trámite, más posibilidades tendrán de acceder a los fondos. Estoy seguro de que esta completa guía les haya servido para informarse a fondo sobre el KIT digital y todas sus actualizaciones. No obstante, seguiré muy pendiente de cualquier novedad para traérsela con lujo de detalles. El proceso de transformación digital es clave para el futuro de las empresas y la economía. Por eso, iniciativas como estas son tan valiosas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima!